Hola, hagamos una pequeña introducción a la literatura de Alice Munro. Solo a modo introductorio, algunas cuestiones sobre la escritura de esta autora ganadora del Premio Nobel en 2013 y que cuenta que está a punto de cumplir 89 años. Mucho se ha gastado en tinta a la hora de hablar de esta autora, girando alrededor de las mismas ideas. Estas son eh, la escritura de una mujer que pasó por dos matrimonios, que escribía en los ratos libres mientras criaba tres hijas, en la ama de casa, en la mujer abnegada de cierto lugar, de cierta zona rural de Canadá, que no proviene especialmente de una familia intelectual, con una carga importante académica, que no terminó sus estudios universitarios. Entonces se cargan las tintas sobre una especie de outsider del mundo de la literatura, y se cargan las tintas en su condición de mujer, de ama de casa. No parece la típica escritora liberal o comprometida políticamente, con una postura feminista, reivindicativa, a pesar de que ella se declara feminista y lo antes incluso de conocer o de saber lo que era la palabra feminista, como van a ver en una entrevista que les envío, y que tiene que ver con unas palabras que pronunció cuando se le otorgó el Nobel, premio que no fue a retirar por su condición de salud y porque ese año había fallecido su esposo, no estaba en condiciones de ir a Suecia a recibir el premio. Entonces, como que la crítica se ha derivado o ha gastado el tiempo en buscar en lo biográfico, y en lo biográfico que la diferencia de otras mujeres escritoras, las particularidades de Alice Munro, en vez de recalar, de apuntar sus baterías a su procedimiento de escritura, a ver qué es lo que la ha hecho merecedora de tales galardones, de tales premios y eh, de ese éxito literario que no está sustentado solo en una cuestión de ventas, sino que está sustentado en muy buenos cuentos, en muy buenos relatos. Una de las cosas que llama la atención, y que también la crítica ha gastado un poco de tinta en esto, es que no es una escritora de novelas, ¿no? Es una escritora de relatos relativamente breves. Tampoco es una escritora de cuentos en el sentido estricto de la palabra cuento, es decir, aquellos relatos de impacto, breves, de pocas páginas. Los relatos de Alice Munro están como a medio camino entre la novela y los cuentos. Y ahí quizás empecemos a hablar de las particularidades de esta escritora. Eh, Decía, no ha escrito novelas, pero sí muchos relatos eh, que podríamos, dentro de una definición laxa, llamar cuentos, pero que no son esos cuentos, insisto, breves, de no más de 10 páginas, ¿no? Son cuentos de 30, 40 y algo más de páginas, a veces. Eh, Alguna vez Quiroga dijo que el cuento era una especie de novela depurada de ripios, en el decálogo del perfecto cuentista. Es decir, que un cuento era lo que quedaba cuando se le sacaba todo lo sobrante, la basura, cuando se podaba todo lo excesivo en una novela, quedaba un cuento. Es una definición bastante exagerada, ¿no? No es que le sobre nada a la novela. A una novela no le sobran cosas. Lo que sí hay más espacio para derivarse, para contar situaciones alternativas, para mostrar la vida anterior de un personaje, eh, hechos paralelos, describir lugares, espacios, situaciones. Bueno, hay mayor espacio de páginas para hacer ese trabajo. Y eso que se hace en la novela también aporta a la historia, no es que no aporte, no es un simple entretenimiento, una distracción. Eh, aporta desde otro lado. Claro que el cuento, por su brevedad, exige ir al punto, contar lo exclusivamente necesario para llegar a un determinado final.
Bueno, decíamos que los relatos de Alice Munro están como a medio camino, ¿no? En los relatos de Alice Munro pareciera que se diera un poco la definición de Quiroga, ¿no? Uno siente, o por lo menos esa es mi sensación, que cuando lee un cuento de Alice Munro ha leído una novela, ¿no? O ha leído una parte de una novela, ¿no? O un resumen de una novela. Es decir, los cuentos o los relatos de Alice Munro no se centran en un momento específico. Creo que ahí está la gran diferencia con el cuento más tradicional. El cuento más tradicional, ¿qué hace? Se centra en un instante. Más allá de que haga flashback, de que cuente otras cosas que le han pasado al personaje principal durante algún momento, se centra en un momento en particular, en un momento donde hay un quiebre, donde hay un impacto que termina en determinado desenlace momentáneo, aunque sea, o definitivo, si es con la muerte, pero que termina en determinado desenlace de esa historia, pero de esa historia centrada en un momento particular, insisto en eso. En los relatos de Alice Munro parece que se nos cuenta toda la vida de un personaje, por más que en definitiva se centre en algún tema en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el relato se centrará en la relación entre una madre y una hija, por ejemplo, más allá de que nos cuente la historia de vida de esa madre o que nos cuente grandes aspectos de la historia de vida de esa madre. El relato se centrará en la idea de amor de ese personaje o los desengaños amorosos de ese personaje. Pero no vamos a estar centrados en una etapa en particular. ¿No? Vamos a tener varias etapas de vida de ese personaje. Yo ahora les recomiendo leer el relato ficción de esta autora, que fíjense en el título, ¿no? Ficción, para aquellos críticos que están todo el tiempo buscando en la biografía de la autora, en la reflexión sobre qué aspectos pueden conectar de su vida en tal zona de Canadá y su escritura, entre haber tenido 3 hijas y una librería y escribir en los ratos libres y tal y cual historia. Bueno, para aquellos críticos ya titula un texto ficción, porque creo que les pone delante de esos críticos y de nosotros los lectores la idea que de lo que está haciendo en definitiva es una construcción ficcional, que como casi todos los autores tomará de aquí y de allá elementos de la realidad, pero termina siendo una construcción, ¿no? Una recreación por medio del lenguaje y de la fantasía de otra cosa absolutamente distinta a los hechos reales. Entonces, decía, en ese relato ficción, por ejemplo, tenemos la historia de una mujer en su primer matrimonio, una profesora de música, un marido que se está dedicando a la carpintería, una pareja que decidió abandonarlo todo y vivir una vida alejada prácticamente de la sociedad o de determinada parte de la sociedad, y se fue a vivir a una zona alejada del Canadá, y que contrata a esta pareja, sobre todo él, que se dedica a la carpintería, contrata a un ayudante, y bueno, ahí va surgiendo una relación amorosa entre este ayudante y el marido de la protagonista, y bueno, esa primera parte termina con la separación de los protagonistas y una parte de la historia de esta mujer, ¿no? La nueva esposa del marido del personaje principal tenía una hija pequeña. Después pasamos a un segundo capítulo, porque tienen capítulos, un segundo capítulo donde la protagonista ya está casada con un neurocirujano bastante mayor que ella y han pasado varios años de aquella primera relación, ¿no? Entonces tenemos como etapas, capítulos, cosa que habrán podido apreciar también en los relatos donde Julieta es la protagonista y que después Almodóvar tomó. Tenemos 3 cuentos que funcionan por separado perfectamente. Uno puede leer Silencio o Destino o Pronto, ¿no? Cada uno de ellos por separado, pero que también los puede leer unidos como una especie de novela, de pequeña novela,
porque están centradas en un personaje y en la historia de vida de ese personaje. Bueno, eso que pasa en 3 historias, en 3 cuentos, también pasa dentro de uno, ¿no? Dentro de cada uno de los cuentos de Alice Munro muchas veces, que repite este procedimiento de reiterar personajes y distintas etapas de la vida de esos personajes en varias historias. Bueno, ahí tenemos un procedimiento, o más de uno. No se cuenta un momento particular de un personaje, sino que prácticamente se cuentan diferentes episodios de la vida de un personaje, ya sea bajo un mismo título o en distintos títulos, ¿no? Se sigue la vida de un personaje. Entonces, aquello que de alguna manera se le dijo desde la crítica de que no ha escrito novela, de alguna manera ha escrito novelas de manera distinta, o novelas extremadamente breves, para el concepto de novela, ¿no? o novelas como colección de cuentos, ¿no? Por ahí va uno de los procedimientos escriturales fundamentales de Alice Munro. Después, en cuanto a procedimientos y estructuras, y temas, entre procedimientos y temas ahí en el medio, una de las cosas que uno puede encontrar en Alice Munro también es historias de personajes episódicas, como decíamos recién, donde de repente esos episodios que parecen totalmente superficiales o vanos, cobran relevancia en algún momento. En algún momento ese flash, esa escena que se contó en determinada línea de tiempo, cobra relevancia en otro momento de la historia. Y en otro momento de la historia cobra relevancia porque aparece algo, ¿no?, del pasado, algo de ese pasado retorna. En el ejemplo de ficción, bueno, aquella niña que era la hija de la amante de su marido, aparentemente reaparece en la historia de la protagonista. Aquella que era una niña aparece como una escritora que en principio la protagonista no reconoce y que ha publicado un libro, y esta mujer, la protagonista de ficción, compra ese libro y dice esto. El libro se llama ¿Cómo hemos de vivir? Cómo hemos de vivir es una colección de relatos, no una novela. Eso ya supone una decepción. Parece mermar la autoridad del libro. Da la impresión de que la autora se queda a las puertas de la literatura en lugar de encontrarse acomodada dentro. Esto parece una respuesta para los críticos, ¿no? En boca del personaje o de la narradora, del narrador a través del personaje, pone lo que se le ha dicho tantas veces a ella, a la autora, Alice Munro. Bueno, es una decepción. ¿Cuándo viene la novela? ¿Por qué siempre una colección de cuentos? Pero no solo es una especie de respuesta a la crítica, es un poco una explicitación de su poética. La vida se cuenta por episodios, ¿no? Y nuestra vida son episodios, ¿no? No es una continuidad perfecta. Si vamos a hacer la reconstrucción de nuestra vida y vamos a trasladarla a la escritura, vamos a encontrar episodios que son mojones en nuestra historia, y mojones que, si fueron importantes, en algún momento retornan por la aparición de un personaje del pasado, por una evocación despertada a partir de determinado estímulo, ¿no? Pero esos episodios que fueron importantes, de alguna manera van a terminar conectados por una especie de hilo invisible, donde los episodios parecen ser independientes, mantienen cierta independencia, pero en el fondo hay algo que los une, y ese algo que los une, en este caso, va a ser la escritura.